Buenas tardes. El día de hoy la clase es referente al su módulo 3, sí, lo de automatización. El tema es el número, aquí, perdón, no es el 2, es el 3. Los elementos de mando y señalización son 6 horas, se me hacen poquitos, es un tema bastante largo. Voy a ver si lo puedo hacer en una parte, y bueno, muy rápido. Primero que nada, el punto uno aquí es bastante importante porque no quiero que se vayan a ir revolviendo con todo lo que vamos a ir viendo. El punto uno dice que qué son los elementos de mando. Aquí le pongo entre paréntesis entradas porque los elementos de mando funcionan como entradas. Les había encargado una tarea de la unidad pasada de un proyecto. Y aquí está resumido todo lo de esa tarea. Primero que nada dice que cualquier sistema automático pues debe contar con sensores para captar la señal y poder actuar sobre los contactores, ¿ok? Entonces aquí lo clave son los sensores, ¿sí? Son, cualquier sistema automático los debe tener. Pueden ser de dos tipos. Eh, Primero que nada los electromecánicos y los de estado sólido, que también son llamados electrónicos. ¿Sí? Esos son los dos tipos de entradas o de mandos o de sensores. Y vamos a ir viendo cada uno. El primero, sensores electromecánicos. ¿Sí? Pues básicamente los sensores tienen un elemento que es el accionamiento, que puede ser un botón, un tirador, un pedal, una palanca, etcétera. Y esto lo que hace es abrir y cerrar uno o más contactos de tipo electromecánico. Y aquí tenemos una imagen para representarlo. Se fijan, aquí están los contactos que ya vimos en el tema pasado del contactor. Están nombrados como lo mencioné en el video pasado. Y lo que cambia aquí es el accionamiento. Por ejemplo, aquí tengo un pulsador, ¿sí? Aquí tengo un interruptor, ¿se parecen? Y aquí tengo un pedal, ¿sí? La simbología que se usa en este tipo de dispositivos, bueno, aquí dice que eh, la simbología gráfica utilizada para representar este tipo de captadores está basada pues en los contactos. Esto ya, ¿se acuerdan de los contactos? Un contacto normalmente abierto y uno normalmente cerrado, es así. Y se le agrega, puede ser cualquiera de estas tres cosas, depende si es un pulsador, si es un interruptor o si es un pedal, ¿verdad? Cambia un poquito la forma. Diferentes accionamientos. Eh, los pulsadores, o más bien estos sensores, se accionan de diferentes formas y aquí tengo yo unas imágenes que los muestran. Aquí por ejemplo tengo un botón, aquí tengo como un botón se le conoce de hongo, es como más para paros. Sí, y si tú lo presionas se queda presionado. Este botón es diferente, es de más seguridad, ocupa una llave para que se pueda accionar. Este botón, si se fijan, tiene como una palanquita. Es más que nada como si fuese, ¿cómo les diré? Un botón que tú lo accionas y lo sueltas y regresa, ¿sí? Regresa a su posición. Y aquí pues este es otro tipo de selector. Bueno, este es un selector y este es otro selector, pero la diferencia es que este sí se queda en su parte. Ahora, si se fijan, todos estos tienen así como una base cuadrada y aquí en esta base pues está la parte que se mueve y se les conectan los contactos. ¿Se fijan? Por ejemplo, estos contactos son universales y tú se los puedes poner a cualquiera. Por ejemplo, tú le puedes quitar estos contactos a este selector y se los puedes poner al otro y le va a quedar perfectamente. Nada más cambias la forma en que lo estás manejando. Ahora, voy a ver de uno por uno cada tipo de sensores electromecánicos. Sí, el primero que aparece aquí son los interruptores. Aquí tengo una imagen de un interruptor. Pues son de accionamiento manual. Sí, pues los accionas con la mano básicamente. Tienen dos posiciones. El cambio de una u otra se realiza actuando sobre el elemento de mando, que puede ser una palanca, un balancín, etcétera. Estos interruptores disponen pues, de un sistema de enclavamiento mecánico que permite mantenernos en una posición hasta que interviene de nuevo sobre el elemento de mando. O sea, tú vas a seleccionar esto, lo mueves y se queda en el otro lugar y lo tienes que volver a mover para volver a su posición original o a su forma original.
Eso es un interruptor. El símbolo. Bueno, aquí viene esto es listado de los símbolos, de los interruptores. ¿Se fijan? Eh, Fíjense aquí que tienen un contacto, en este caso normalmente abierto, y luego tienen como una V en medio de las rayitas estas, y luego tiene esta como una L inversa y todo. ¿Qué significa esta V que está ahí? Significa que este interruptor se enclava, vaya, no se enclava, se queda pegado. Lo que pasa es que cuando tú lo accionas, se queda se cierra, vaya. Pero no, si tú lo sueltas, no se regresa. Lo que significa la V. Y esta ondita que está aquí significa que es un selector. Y este es uno de tipo pulsador, o sea que tú lo presionas. Fíjense, esto es un tipo pulsador y este es un tipo selector, o este también es un tipo selector. Y ese sería su símbolo. Este sería un selector con llave, pero si te fijas aquí el contacto es normalmente cerrado. Y este tiene dobles contactos, uno que es abierto y uno que es cerrado. Ahora, un conmutador. ¿Qué vendría siendo un conmutador? Bueno, el conmutador es aquel accionamiento, si te fijas, parece un selector o parece un interruptor, pero la diferencia es que tiene más posiciones y permite redireccionar lo que es la señal por diferentes ramas. Bueno, antes de continuar, estos símbolos, voy a ponerle simbología, lo voy a poner entre paréntesis 1, serían los primeros símbolos que hay que apuntar al final. Este símbolo es que ya lo pasé. Lo voy a poner aquí 2. Les decía, el conmutador tiene más ramas y aquí lo van a ver en los símbolos. ¿Se fijan? Este es el símbolo de un conmutador cuando tiene dos posiciones, ¿sí? Tú lo mueves hacia un lado y pasa la corriente por uno y lo mueves hacia el otro y pasa la corriente ahora por el otro lado. Eso es un conmutador. Tiene dos salidas. Y este puede ser hasta de 3, ¿sí? Es un conmutador rotativo, pero que tiene 3 posiciones. Por eso este símbolo cambia un poco. Entonces estos símbolos los llamaría el número 3. Después vienen los pulsadores. Eh, los pulsadores pues también son de accionamiento manual, permiten abrir o cerrar circuitos, pero estos lo que pasa es que cuando tú los dejas de presionar ya se vuelve a su estado original. Por ejemplo, si tú presionas a lo mejor vas a prender un foquito, pero si lo sueltas ese foquito pues, se va a apagar, ¿verdad? Es una manera así burda de explicar lo que hace para que no se confundan, pero bueno, básicamente eso es lo que hacen los pulsadores. Pueden ser de diferentes colores. Por lo general lo que hacen es que el rojo se utiliza para parar y el verde se utiliza para iniciar. ¿Sí? Ah, ahora, los interruptores de posición. Estos también son otros sensores, otros interruptores mecánicos, ¿sí? Que pues también se le conocen como finales de carrera. Los van a conocer en las empresas como finales de carrera. Y pues se utilizan para detectar a través de un contacto físico el final del recorrido. ¿Qué pasa? Si te fijas aquí yo tengo una imagen y son sensores, tienen como una ruedita. Si tú empujas esta ruedita hacia acá, gira y lo que hace es abrir el contacto o cerrarlo, depende de qué tipo de sensor. Es como un botón, pero estos se accionan más o menos cuando algún mecanismo se mueve en la máquina o algo así. Entonces esto ya no lo presionas tú, lo presiona la máquina. Por eso tienen como estos rodillitos para que sea más fácil de presionar. O tienen estas vástagos como palitos. También que son fáciles de estar presionando para que sirvan o para que puedan abrir o cerrar los circuitos. Depende de cómo lo programes o cómo lo conectes, ¿no? Y los símbolos son estos, ¿sí? Estos símbolos son los cuartos, número 4. Eh, Aquí está. Fíjate, aquí tenemos un interruptor de posición cuando está normalmente abierto, aquí normalmente cerrado, y lo que pasa es que tienen como un triangulito ahí en medio y tú te das cuenta, este significa que es un final de carrera, ¿sí?
Pero si se fijan, los símbolos son bastante parecidos, nada más cambian ciertas cosas, depende cómo se activen. Eh, Aquí tenemos uno igual, pero que tiene dos contactos, uno abierto y uno cerrado. Y este es otro modelo, es como una palanquita. Hay otro tipo de captadores electromecánicos y aquí están, ¿sí? Bueno, este es el símbolo 4, este sería el símbolo 5, los símbolos número 5. Por ejemplo, aquí tenemos un interruptor de pedal, ¿cómo lo manejarías? Fíjate que nada más está cambiando esto. Uno de palanca, ¿sí? Un sensor tirador, un presóstato o que mide la presión, nomás es un cuadrito con una P, y un interruptor flotador es este tipo, ¿sí? Entonces, pues esos son otros tipos, ¿verdad? No vamos a ahondar a profundidad en estos, pero también voy a querer que los apunten. Esto no es necesario, esta imagen no es necesaria apuntarla, simplemente su puro símbolo. Bueno, todos los que vi o todos los que dije hasta ahorita son las entradas, pero electromecánicos. Sí, un electromecánico es algo que tú lo accionas por medio de, ya sea de la mano o de la máquina, y que esto adentro mueve contactos que están de forma física, ¿sí? Entonces, esos serían básicamente los más importantes en todas las empresas, ¿sí? Todos ellos. Pero ahora toca el turno a los sensores que son de estado sólido, que son electrónicos, hacen lo mismo que los de arriba, pero estos no ocupan hacer contacto con nada físico. Y eso lo voy a explicar en una segunda parte, porque este tema sí está largo, lo voy a dividir en dos partes. Bueno, aquí dejamos esto.